¿Cómo murió el Señor? Les voy a mostrar, hermanos, les voy a exponer algo diferente a la explicación tradicional que nosotros tenemos o se nos ha enseñado respecto a cómo fue que murió el Señor Jesús. Quiero que le presten atención, bastante atención, a los que le voy a presentar a continuación. El hermano J. D. Tant, en su libro Los Fundamentos de Nuestra Fe, explica un poquito cómo fue la muerte del Señor. Algunos de ustedes pueden estarse preguntando, ¿pero qué imágenes tan diferentes? Bueno, ya lo vamos a entender. Dice el hermano Tant, los brazos eran flexionados un poco y luego clavados en la cruz o patíbulo. Las piernas también eran flexionadas un poco antes de que los clavos fueran pasados a través de la parte suave justo debajo del tobillo. Normalmente la imagen que nosotros tenemos del Cristo crucificado es los clavos puestos en el empeine del pie, de la planta del pie. Pero aquí nos dice, las piernas también eran flexionadas un poco antes de que los clavos fueran pasados a través de la parte suave justo debajo del tobillo. Ustedes ven ahí la calavera de un pie con una pequeña porción del tobillo y un clavo que lo está atravesando. Dice también, a menudo había una pequeña silla llamada sedécula. Ustedes ven en la imagen, el hombre tiene sus nalgas descansando o reposando sobre una tabla pequeña. Esa era una especie de sillita o banco que iba en el madero y se llamaba sedécula. Todo esto fue hecho para prolongar la agonía y sufrimiento de la muerte. La muerte por crucifixión era básicamente muerte por asfixia. Una persona se levantaría un poco para aliviar el dolor en los brazos. Cuando se colgaba, el aire podía llegar a los pulmones, pero no podía exhalar debido a la constricción de los músculos pectorales en el pecho. De manera que la persona tendría que levantarse para dejar salir el aire y también para permitir que la sangre fluyera al cerebro. Cuando los ejecutores deseaban acelerar la muerte, partían las piernas a fin de impedir que la persona se levantara para facilitar la respiración. Esto es lo que le habría sucedido a Cristo si no hubiera estado ya muerto cuando los soldados vinieron a examinar a los prisioneros. Bueno, aquí ustedes pueden observar de una manera más amplia cómo era la crucifixión en el primer siglo, no como tradicionalmente nos la han transmitido. Continuando con la explicación, el método de crucifixión romano es bastante conocido, pues aparte de las fuentes literarias, en 1968, en una tumba descubierta al norte de Jerusalén, en la carretera de Nablus, se encontraron los restos óseos de un varón de más de 20 años llamado Jehonanan. Según la inscripción del osario, estos huesos nos han dado una perspectiva inesperada de la crucifixión, tal como la efectuaban los romanos en Jerusalén en el siglo I. Sabemos que no clavaban los clavos en la mano, sino en el antebrazo, entre el radio y el cúbito, para que los brazos quedaran bien fijos al patíbulo. Ustedes están observando ahí en la imagen cómo los clavos
eran puestos en el antebrazo entre el radio y el cúbito. Los radios de Jehohanan conservaban excoriaciones por el roce de los clavos. Por otra parte, médicamente se ha demostrado que si los clavos se hubieran hundido en las manos, no habrían podido aguantar el peso del cuerpo. Y en caso de haberlos clavado en las muñecas, se habrían roto venas importantes. La ciencia del tormento consistía en clavar al condenado de modo que la hemorragia fuese mínima para que no muriese en pocos minutos. En las referencias de los evangelios de que a Jesús le clavaron las manos, se emplea una palabra griega que puede definir también los antebrazos. Los pies se clavaban a través del calcáneo, uno de los huesos del tarso, pues del mismo modo que en el antebrazo, su perforación no provocaba abundante hemorragia. En el caso de Jehohanan, uno de los clavos del calcáneo se conserva intacto, pues al descolgarlo de la cruz, el clavo estaba fijado en un nudo de la madera y en lugar de arrancarlo, simplemente cortaron el trozo de madera que quedó unido a su pie. La visión tradicional que tenemos nosotros en imágenes es que los pies del Señor fueron traspasados por un clavo en el empeine del pie, en la planta del pie. Pero esta evidencia arqueológica muestra que la manera tradicional como los romanos crucificaban era traspasando el clavo no en el empeine, sino en la parte del calcáneo, la parte inferior del tobillo. Por eso la imagen que ustedes están observando en pantalla. La muerte del Señor fue tal como había sido predicha proféticamente. Fue contado con los inicuos. Lucas 22:37 nos dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Porque lo que está descrito de mí tiene cumplimiento. Su muerte, el efecto que tuvo su muerte, representa la muerte más cruel infligida sobre el más vil de los criminales. Dos malhechores fueron puestos a ambos lados. La historia de ellos ya la conocemos. La predicación de este mensaje, como leíamos al principio, se llamaba la locura de la predicación. Porque todo lo que le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo, como dije hace un momento, fue la muerte más cruel infligida sobre el más vil de los criminales. Como el mensaje de Cristo crucificado fue predicado, la cruz tuvo el efecto de un ahorcamiento o el de la silla eléctrica de hoy en día. En ese entonces, la cruz no era un símbolo glorioso, no era un símbolo de el cual jactarse, porque era la pena de muerte para el más vil de los criminales. Esta representaba la muerte más cruel infligida sobre el más vil de los criminales. Así fue tratado nuestro Señor.
Por eso, la locura de la predicación.